¿Alguna vez te has sentido abrumado por los desafíos de la vida, preguntándote por qué parece que nada sale como esperabas? ¿Te has cuestionado si Dios te está poniendo a prueba? Lo que tal vez no te has dado cuenta es que estas pruebas son más que obstáculos. Son oportunidades divinas. Dios, en su sabiduría, muchas veces pone a sus hijos a prueba antes de bendecirlos abundantemente. Este momento difícil que estás enfrentando podría ser la antesala de algo grande, pero depende de ti superarlo. No te desanimes, porque superar esta prueba te renovará en espíritu y te preparará para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas para ti. En este video te brindaré 8 maneras en las que las pruebas nos ayudan a entender que Dios espera que aprendamos de esos momentos de dolor y sufrimiento. Pero seguramente te estás preguntando, ¿por qué Dios pone a prueba a su gente? Dios permite pruebas en nuestras vidas no como castigo, sino como una manera de fortalecer nuestra fe, revelar nuestro verdadero carácter y prepararnos para recibir mayores bendiciones. Dios pone a prueba a su gente por varias razones significativas. Primero, las pruebas sirven para fortalecer nuestra fe. Tal como el oro se purifica en el fuego, nuestras vidas son refinadas a través de las dificultades, eliminando las impurezas y fortaleciendo nuestra confianza en Dios. Segundo, las pruebas nos enseñan a depender más de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Cuando enfrentamos dificultades, nos damos cuenta de nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de su ayuda y guía. Tercero, las pruebas nos preparan para mayores bendiciones y responsabilidades. Dios utiliza las dificultades como un medio para prepararnos para la próxima etapa de su plan para nuestras vidas, haciéndonos más capaces de manejar lo que está por venir. Un ejemplo impactante y transformador de cómo Dios pone a prueba a su gente se encuentra en la historia de Job. Job, un hombre justo y temeroso de Dios, fue sometido a una serie de pruebas extremas que incluyeron la pérdida de sus bienes, la muerte de sus hijos y su propia enfermedad dolorosa. A pesar de su sufrimiento, Job mantuvo su integridad y su fe en Dios. A través de esta prueba, Job no solo descubrió la profundidad de su fe y la fidelidad de Dios, sino que también experimentó una restauración y bendición aún mayor. Al final de su prueba, Dios restauró a Job y le bendijo con una prosperidad que superó lo que tenía antes de su sufrimiento. Job capítulo 42, versículo 10 al 17. Esta historia ilustra cómo, incluso en medio de las pruebas más duras, Dios está trabajando para nuestro bien, refinándonos y preparándonos para su propósito más grande. Cuando enfrentamos pruebas, podemos recordar que Dios no está lejos ni indiferente a nuestro sufrimiento. En cambio, Él está usando esas pruebas para hacernos más fuertes, más dependientes de Él y más preparados para lo que viene. En cada desafío, Dios está presente y su propósito es guiarnos a través de la prueba y llevarnos a un lugar de mayor bendición y crecimiento en nuestra relación con Él. Cuando nos encontramos frente a pruebas y desafíos en nuestro camino espiritual, estos momentos no son solo obstáculos, sino oportunidades preciosas para profundizar en nuestra comunicación con Dios. Las pruebas que enfrentamos en la vida actúan como catalizadores que profundizan nuestra relación con Dios a través de la oración. En los momentos de desesperación, podemos encontrar consuelo y dirección en las palabras de Josafat, como se narra en 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 12, donde en medio de la adversidad proclama: «No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti». Este grito de ayuda muestra la profundidad de nuestra dependencia de Dios cuando las respuestas humanas fallan. Del mismo modo, Nehemías nos ofrece un modelo de cómo responder a las malas noticias con un corazón quebrantado, pero lleno de fe. Según Nehemías capítulo 1, versículo 3 al 4, al enterarse de la devastación de Jerusalén, no se sumerge en la desesperación, sino que recurre al ayuno y la oración, buscando la sabiduría y la intervención divina. Estos actos de devoción no solo reflejan un espíritu de dependencia, sino que también fortalecen nuestra relación con Dios al reconocer su soberanía sobre todas las circunstancias. En tiempos de ansiedad y preocupación, la exhortación de Pablo en Filipenses 4, versículo 6, nos insta a no angustiarnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias.
Esto nos enseña que la oración no es solo un refugio en tiempos de necesidad, sino también una práctica que nos purifica y nos alinea más estrechamente con los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas. Del mismo modo, en 1 de Pedro, capítulo 5 al 7, nos anima a echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él cuida de nosotros, recordándonos que no llevamos nuestras cargas solos. Además, Romanos capítulo 8, versículo 26, subraya el papel del Espíritu Santo en nuestra vida de oración, especialmente cuando nos faltan las palabras. En esos momentos, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, asegurando que nuestras necesidades más profundas sean presentadas ante Dios, incluso cuando no podemos articularlas nosotros mismos. Estos pasajes no solo ofrecen consuelo, sino que también nos desafían a abrazar completamente la oración, como un medio esencial de comunicación con Dios. La oración no solo cambia las situaciones, sino que más crucialmente transforma nuestros corazones, disminuye nuestro orgullo y nos capacita para encontrar gozo y satisfacción en la perfecta voluntad y tiempo de Dios. La segunda manera en la que las pruebas que enfrentamos en nuestro caminar diario es aumentar nuestro conocimiento de la palabra de Dios y su carácter. Mis queridos hermanos, las pruebas que Dios nos ha dado no son solo obstáculos en nuestro camino, son de hecho maestros poderosos que Dios utiliza para profundizar nuestro entendimiento y aprecio por su palabra y su carácter. A través de las dificultades, somos invitados a explorar las profundidades de las Escrituras, similar a los israelitas en su travesía por el desierto, quienes aprendieron que la vida no se sustenta solo con lo material, como nos enseña Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Esta lección subraya que nuestra verdadera sustancia proviene de cada palabra que Dios pronuncia, cada promesa que Él ha dado. El salmista expresa un sentimiento similar en el Salmo 119, versículo 71, «Fue bueno para mí haber sido afligido, para que aprendiera tus decretos». Aquí, introduce la idea de que el sufrimiento tiene un propósito divino. A través del sufrimiento, somos enseñados y moldeados, y nuestras almas son esculpidas para reflejar más fielmente los estatutos de Dios. Este proceso no es simplemente sobre adquirir conocimiento, es sobre la transformación del corazón y la mente, permitiendo que las verdades de Dios se arraiguen profundamente en nuestro ser. En Job, capítulo 42, versículo 5, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Aquí Job destaca una transición de conocer a Dios de manera abstracta y teórica a una comprensión más profunda y empírica. La experiencia directa de Dios a través de las pruebas puede ser dolorosa, pero también increíblemente reveladora. Al enfrentar y superar desafíos, no solo conocemos más sobre Dios, sino que nos conocemos mejor a nosotros mismos y la naturaleza de nuestra fe. Estas pruebas actúan como catalizadores, que no solo incrementan nuestro conocimiento de las Escrituras, sino que también nos permiten experimentar un encuentro más auténtico y transformador con Dios. Nos enseñan a confiar en Él de maneras más profundas y a entender su naturaleza compasiva y redentora, fomentando un vínculo más íntimo y duradero con nuestro Creador. A través de cada prueba, aprendemos a ver más allá de nuestras circunstancias inmediatas y a reconocer la mano de Dios trabajando para nuestro bien y su gloria. Otra cosa que las pruebas nos enseñan, mis queridos amigos, es que nos ayudan a incrementar nuestra gratitud con el Señor. Las pruebas en la vida de un creyente a menudo sirven como un espejo que refleja el sufrimiento de Cristo, intensificando nuestra gratitud por la salvación y el amor que nos ha sido otorgado. Cuando enfrentamos dificultades, es inevitable que nuestras mentes y corazones se vuelvan hacia Jesús, quien, aunque sin pecado, soportó la máxima expresión de dolor y abandono en la cruz por amor a nosotros. En el jardín de Getsemaní, Jesús enfrentó una angustia tan profunda que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Al orar a su Padre con las palabras, «Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya», como está escrito en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 42. Jesús demostró una sumisión total a la voluntad de Dios, pese a su inminente sufrimiento. Este acto de obediencia
no solo marca el punto culminante de su misión redentora, sino que también establece un modelo de cómo nosotros, como sus seguidores, debemos enfrentar nuestras propias tribulaciones. En Isaías capítulo 53, versículo 5, al decir que Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, nos recuerda que cada herida y cada acto de violencia que Jesús soportó fue por nosotros. Su dolor fue por nuestra paz, su castigo por nuestra libertad. Al reflexionar sobre esto durante las pruebas, nuestra perspectiva cambia. El sufrimiento ya no es simplemente algo que debemos soportar, sino un camino hacia una comprensión más profunda del gran sacrificio de Jesús. Las pruebas nos enseñan a ser agradecidos, no solo por las bendiciones visibles en nuestras vidas, sino especialmente por el sacrificio invisible y a menudo incomprendido de Jesús en la cruz. Cuando estamos en medio de una prueba, nuestro dolor puede servir como un recordatorio de que, aunque estamos sufriendo, nunca sufriremos lo que Jesús sufrió por nosotros. Esta perspectiva transforma nuestras pruebas en oportunidades para crecer en gratitud. A medida que enfrentamos nuestros propios desafíos, podemos encontrar consuelo y fortaleza al recordar que nuestro Salvador ya ha pasado por un sufrimiento mucho mayor y lo hizo por nosotros. Esta gratitud no es solo un sentimiento pasajero, sino una profunda realización que impacta cómo vivimos nuestra fe. Nos motiva a confiar más en Dios, a valorar más profundamente la salvación que hemos recibido y a vivir con una mayor conciencia de la gracia inmerecida que se nos ha otorgado. En medio de las pruebas, recordamos y proclamamos con corazones agradecidos: gracias, Jesús, por sufrir por nosotros. La cuarta enseñanza que nos dan las pruebas y desafíos que enfrentamos en nuestra vida son herramientas divinas que Dios utiliza para moldearnos y hacernos más semejantes a Jesús. A menudo, lo que percibimos como dificultades insuperables, Dios lo ve como oportunidades para transformar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la historia de José en el libro de Génesis. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Pero a pesar de todo el mal que le sucedió, Dios tenía un plan mayor. En Génesis 50, versículo 20, José reconoce esta verdad cuando les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para mantener con vida a un pueblo numeroso». Lo que parecía una serie de tragedias personales fue en realidad parte de un plan divino para salvar a muchos durante la hambruna. Esta historia refleja la naturaleza redentora de Dios, quien es capaz de tomar nuestras pruebas y usarlas para un bien mayor. Al igual que Dios obró en la vida de José para convertir el mal en bien, también obra en nuestras vidas, utilizando nuestras dificultades para acercarnos más a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8. Versículo 28 al 29, nos asegura que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no solo nos promete que Dios está obrando en nuestras vidas, sino que también nos revela que el propósito de estas pruebas es conformarnos más a la imagen de su Hijo. Jesús mismo no estuvo exento de sufrimiento. En Hebreos capítulo 5, versículo 8, se nos dice que aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Este versículo subraya un aspecto profundo del sufrimiento, que a través del padecimiento incluso Jesús, el Hijo de Dios, aprendió y demostró obediencia. Si Jesús, siendo perfecto, experimentó crecimiento y desarrollo a través del sufrimiento, cuánto más nosotros, que estamos en un proceso constante de santificación, debemos esperar ser moldeados por nuestras pruebas. Cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar que Dios no nos está castigando, sino que nos está refinando. Así como el oro es purificado por el fuego, nuestras almas son purificadas y fortalecidas por las pruebas. Estas experiencias nos enseñan a depender más profundamente de Dios, a desarrollar la paciencia, la fe y la humildad, y a desprendernos de las cosas que nos alejan de Él. Cada prueba, por dolorosa que sea, es una oportunidad para acercarnos más a Jesús, para aprender de su obediencia y para reflejar su carácter en nuestras vidas. La quinta forma en que las pruebas nos benefician es que no solo fortalecen nuestra fe y moldean nuestro carácter,
sino que también nos capacitan para ser fuentes de consuelo y apoyo para los demás. A través de nuestras experiencias de dolor, sufrimiento y desafío, Dios nos equipa con una comprensión más profunda de lo que significa atravesar dificultades, y con ello nos capacita para ser una fuente de consuelo y esperanza para aquellos que enfrentan situaciones similares. El apóstol Pablo lo expresa de manera conmovedora en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4, donde dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Este versículo subraya una verdad esencial. Las pruebas que enfrentamos no son solo para nuestro beneficio personal, sino que tienen un propósito más amplio y comunitario. Dios nos consuela, no solo para sanar nuestras propias heridas, sino para que seamos capaces de ofrecer ese mismo consuelo a otros. Cuando hemos pasado por dificultades, nuestra capacidad de empatizar con los demás se amplía. Entendemos el dolor, la confusión y la desesperanza que pueden acompañar a las pruebas, porque las hemos vivido en carne propia. Esta empatía nos permite conectarnos con los demás de una manera más profunda y significativa. No se trata solo de ofrecer palabras vacías de consuelo, sino de compartir una comprensión real y vivida de lo que significa atravesar momentos oscuros. Sabemos lo que es estar en ese lugar, por lo tanto, podemos ofrecer un tipo de consuelo que es genuino y efectivo. Además, al haber experimentado el consuelo de Dios en nuestras propias pruebas, aprendemos a depender de su presencia y su paz en medio del caos. Esta experiencia de consuelo divino nos da una fortaleza interior que podemos transmitir a los demás. Cuando vemos a alguien atravesando una prueba similar, estamos equipados no solo para ofrecerles apoyo emocional, sino también para dirigirlos hacia la fuente de verdadero consuelo y paz, Dios mismo. Por ejemplo, si hemos pasado por la pérdida de un ser querido, estamos mejor capacitados para acompañar a otros que están en duelo. Sabemos lo que es sentir ese vacío y esa tristeza profunda, pero también hemos experimentado cómo Dios puede llenar ese vacío con su amor y consuelo. De esta manera, nuestras palabras y acciones pueden ser un reflejo del consuelo que hemos recibido, mostrando a los demás que, aunque el dolor es real, también lo es la paz que Dios puede traer. La sexta manera en la que los problemas y desafíos que atravesamos en la vida, aunque dolorosas y a menudo incomprensibles, tienen un propósito mucho mayor en el plan que Dios tiene trazado para nosotros. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, nos ofrece una perspectiva profundamente esperanzadora sobre el sufrimiento. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17 al 18, él escribe: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Este pasaje nos enseña que nuestras pruebas, aunque intensas y difíciles, son transitorias y sirven para un propósito eterno. Cada desafío que enfrentamos, ya sea una enfermedad, una pérdida, una dificultad financiera o cualquier otro tipo de aflicción, está trabajando en nosotros para producir algo de un valor incalculable. Este eterno peso de gloria es una recompensa espiritual que supera cualquier dolor o sufrimiento que podamos experimentar en esta vida. Dios, en su sabiduría infinita, está utilizando cada una de nuestras tribulaciones para moldearnos y prepararnos para una gloria que es eterna y que no se puede comparar con nada en este mundo. Cada vez que te encuentras en un centro de tratamiento médico, esperando con ansiedad el resultado de un diagnóstico, o cuando te sientes abrumado por el papeleo y las obligaciones diarias, o cuando estás cuidando a un ser querido en medio de la noche, sin poder dormir, recuerda que nada de esto es en vano. Cada uno de estos momentos, cuando se entrega a Dios, tiene un significado profundo en el reino de los cielos. Dios usa estas experiencias no solo para fortalecerte, sino también para desarrollar en ti una capacidad de resiliencia, fe y paciencia que te prepara para recibir una recompensa eterna. La clave está en mantener la vista en lo que no se ve, en las promesas eternas de Dios, en lugar de enfocarse únicamente en las dificultades temporales.
Al hacerlo, somos capacitados para ver nuestras pruebas no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer en nuestra fe y dependencia de Dios. En cada tribulación, Dios nos está enseñando a ver más allá de lo inmediato, a confiar en su plan perfecto y a mirar hacia la eternidad con esperanza y fe. Todo lo que soportamos en esta vida tiene un propósito en el reino de los cielos, y cada prueba es una oportunidad para acercarnos más a Dios y crecer en nuestra relación con Él. La séptima manera en la que las pruebas y desafíos que pasamos, esos momentos de dificultad, nos capacitan para entender que la tierra no es nuestro verdadero hogar y nos hacen anhelar la eternidad con Dios. Cada momento de dolor, cada lágrima derramada, cada sentimiento de soledad y pérdida nos dirige hacia una realidad más grande y eterna, el cielo, donde estaremos en la presencia de Dios para siempre. El apóstol Juan nos ofrece una visión esperanzadora en el libro de Apocalipsis, donde describe ese lugar perfecto y eterno que nos espera. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, leemos: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Este pasaje nos da una imagen clara de lo que está por venir para los que perseveran en la fe, un lugar donde el sufrimiento es cosa del pasado y solo queda la perfecta paz de estar en la presencia de Dios. Cada vez que atravesamos una prueba, ya sea una enfermedad que debilita nuestro cuerpo, la pérdida de un ser querido que rompe nuestro corazón, o una crisis que sacude nuestras vidas, somos recordados de la fragilidad y temporalidad de nuestros cuerpos en esta vida terrenal. Estos momentos de prueba nos hacen anhelar algo más grande, más duradero y más real que lo que este mundo puede ofrecer. Nos hacen mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas y fijar nuestros ojos en la eternidad. La enfermedad y el deterioro físico nos hacen esperar con ansias la promesa de nuevos cuerpos, libres de dolor y enfermedad. La muerte, con todo su dolor y separación, nos hace desear la resurrección, la victoria definitiva sobre la muerte que Cristo ganó por nosotros en la cruz. En estos momentos, el cielo se convierte en nuestra esperanza y el deseo de estar en la presencia de Dios, donde todo será restaurado, se intensifica. Estas pruebas no solo nos fortalecen para enfrentar los desafíos de esta vida, sino que también nos preparan para la vida que vendrá. Nos enseñan a soltar las cosas temporales y a valorar lo eterno, a vivir con la conciencia de que nuestro verdadero hogar no está aquí, sino en el cielo. Dios usa cada prueba para recordarnos que somos peregrinos en esta tierra, que nuestro destino final es estar con Él para siempre, en un lugar donde no habrá más lágrimas, dolor ni muerte. A medida que enfrentamos las pruebas, nuestra hambre por el cielo crece. Este anhelo nos impulsa a vivir con una perspectiva eterna, a poner nuestra esperanza en las promesas de Dios y a prepararnos para el día en que estaremos con Él en gloria. Las pruebas nos moldean y nos hacen más conscientes de la realidad del cielo, del lugar que Dios ha preparado para nosotros, y nos capacitan para vivir con la esperanza firme de que lo mejor está por venir. La octava manera en la que las pruebas nos capacitan, mis queridos hermanos, es para examinar y fortalecer nuestra fe. A menudo nos encontramos en situaciones que parecen insuperables, momentos que nos ponen al límite de nuestras capacidades físicas, emocionales y espirituales. Es en estos momentos cuando nuestra fe es puesta a prueba, revelando su autenticidad y profundidad. En la primera carta de Pedro, se nos recuerda que las pruebas son como el fuego que purifica el oro, comprobando la autenticidad de nuestra fe y llenando nuestros corazones de una gozosa certeza de nuestra salvación. Pedro escribe: «La autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo». Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Este proceso de refinamiento no solo nos asegura de la realidad de nuestra fe, sino que también nos prepara para la gloria futura, donde la fe que hemos mantenido será recompensada en la presencia de nuestro Salvador. Las pruebas no solo comprueban la autenticidad de nuestra fe, sino que también la fortalecen. En medio del sufrimiento y la adversidad, aprendemos a despojarnos de todo lo que nos estorba
de todo peso y pecado que nos impide correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. El autor de Hebreos nos exhorta a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Este enfoque en Jesús, especialmente en su sufrimiento y victoria, nos inspira y nos da la fortaleza para perseverar. Al mantener nuestros ojos en Jesús, comprendemos que las pruebas que enfrentamos son temporales y que a través de ellas Dios está obrando para nuestro bien eterno. Estas dificultades nos enseñan a confiar más en Él, a depender de su gracia y a caminar en su verdad, despojándonos de lo que nos aparta de su propósito. Las pruebas nos moldean y nos transforman, llevándonos a una mayor madurez espiritual. Cada desafío superado, cada batalla ganada en la fe, nos hace más fuertes y más capaces de enfrentar futuras adversidades con confianza en la fidelidad de Dios. Nos ayudan a crecer en paciencia, a profundizar en nuestra relación con Dios y a comprender más plenamente su carácter y su voluntad para nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este recorrido sobre cómo las pruebas fortalecen nuestra fe y nos acercan más a Dios. Recuerda, cada desafío que enfrentas es una oportunidad para crecer y ver la mano de Dios obrando poderosamente en tu vida. Si este video ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir tus pensamientos en los comentarios. Tu apoyo nos permite seguir difundiendo el mensaje de esperanza y fortaleza que solo Dios puede ofrecer. Que Dios te bendiga y te llene de su paz y fortaleza en cada paso de tu camino.